El transhumanismo. Esta es una temática que trataremos para el curso de Cibercultura de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Yo soy Mary Carolina Ruiz, estudiante de Psicología. ¿Qué es el transhumanismo? El fundador de la corriente es Nick Bostrom, filósofo y PhD sueco de 42 años. Él explica que el transhumanismo representa una nueva concepción operativa del futuro del hombre, concepción que reúne científicos y expertos procedentes de distintos sectores del saber, inteligencia artificial, neurología, nanotecnología y otros investigadores en biotecnología aplicada. De acuerdo con Duarte 2010, el transhumanismo es un concepto filosófico y un movimiento intelectual internacional que apoya el empleo de las nuevas tecnologías para mejorar las capacidades mentales físicas con el objeto de corregir lo que considera aspectos indeseables e innecesarios de la condición humana como el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento o incluso, en última instancia, la mortalidad. ¿Cuáles son las ideas fundamentales del transhumanismo? De acuerdo con Hotterand, citado por Aznar, las tres ideas fundamentales del transhumanismo son: las tecnologías que pueden servir para mejorar la condición humana deberían ser libremente utilizadas. Los sujetos individuales tendrían derecho a transformar su propio cuerpo según su deseo o libertad morfológica. Los padres tendrían también derecho a utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la condición humana de sus hijos o libertad reproductiva. ¿Cómo se logra el transhumanismo en la práctica? De acuerdo con Postigo, nos explica algunos casos en los que se evidencian las prácticas. Por ejemplo, en la aplicación de técnica eugenésica prenatal a embriones. Eso significa la selección de seres humanos sin defectos ni patologías y la eliminación de los seres humanos con una técnica oportuna. Utilización de la nanotecnología molecular. Significa que se pueden introducir microchips en diferentes partes del cuerpo para activar y potenciar ciertas capacidades, especialmente las cerebrales, o utilizar diferentes prótesis que ayuden a la movilidad en brazos y piernas. Aplicación de fármacos para el control del bienestar emocional, los antidepresivos. En este sentido, se deben tener en cuenta todos aquellos tratamientos que van a tener la finalidad de limitar el impacto negativo de las experiencias negativas, bloqueando los centros de control y los neurotransmisores. Los transhumanistas también tienen en cuenta los procedimientos para la prolongación de la vida a través de técnicas génicas y métodos biológicos. Significa que se puede detener el envejecimiento celular, pero no frenar el proceso, porque de igual manera este continúa. Preguntas éticas que se hacen acerca del transhumanismo. Según Postigo, tenemos preguntas éticas para el transhumanismo que se deben tener en cuenta. Entre ellas están: ¿qué significa cuando hablamos de mejoramiento de la especie humana? ¿Dónde está la frontera entre mejora y terapia o tratamiento? ¿Existen límites en estas operaciones estéticas cuando las medidas del Estado no regulan este tipo de intervenciones? En este sentido, se debe tener en cuenta que una cosa, por ejemplo, es utilizar las gafas cuando tenemos un problema de visión. Pero ¿qué pasa con aquellas operaciones estéticas corporales que solo buscan la perfección del cuerpo humano y que no son ya una necesidad, sino que llega al punto de la vanidad y la obsesión? ¿Cuándo se puede definir que un hombre es normal y otro no lo es? En este sentido, se debe definir muy claro el concepto de normalidad desde la psicología, que es aquella persona que tiene un equilibrio entre lo que piensa, entre sus emociones y entre sus acciones también. La normalidad es el desequilibrio donde nosotros podemos encontrar diferentes patologías. ¿Cuándo las personas requieren medicación? ¿Qué pasa en temas como la timidez e inseguridad? Es mucho mejor que se apliquen las terapias psicológicas correspondientes para que las personas se esfuercen para superar las situaciones o se receten unos medicamentos para superar el problema. Es el caso que nosotros observamos con aquellos pacientes que simplemente quieren tomar medicación, pero en este tipo de terapias, por ejemplo psicológicas para tratar la inseguridad, es mucho más recomendable que se utilicen unas sesiones junto con el psicólogo para que las personas puedan empezar a mejorar este problema.
Críticas éticas de algunos pensadores en relación al transhumanismo. Teniendo en cuenta la teoría que hemos estudiado y también las críticas que se hacen en cuanto al manejo del transhumanismo, existen algunos científicos y filósofos que tratan el problema. Por ejemplo, Fukuyama, citado por Postigo, definió el transhumanismo como una de las ideas más peligrosas del mundo porque altera la naturaleza humana y el concepto de la absoluta igualdad entre todos los seres humanos, que es el fundamento de toda la sociedad demócrata. Por su parte, Habermas criticó la teoría y los supuestos del transhumanismo porque elimina la autonomía moral de las personas, como también se está sometido a los intereses sociales, políticos y económicos del momento. En este sentido, ambos pensadores hablan de que el transhumanismo generalmente es peligroso porque con todas estas intervenciones médicas, tecnológicas o quirúrgicas hace que las personas, precisamente por la vanidad, por los intereses sociales, culturales o políticos económicos, puedan poco a poco perjudicarse a sí mismos. El teólogo Newman del año 2003 dice que la clonación de animales es proclive a errores y perjudicial para el desarrollo del embrión. Se tiene en cuenta que todos estos procedimientos tecnológicos o de laboratorio generan muchos riesgos en los seres humanos y violan los principios que gobiernan la experimentación con humanos según la declaración de Helsinki. En este sentido, debemos tener en cuenta el Código Bioético del Psicólogo, donde se habla en el título 3, Responsabilidad Social e Integridad, y el artículo 10, en la que se recomienda y se sugiere que no se debe poner en riesgo la vida de los seres humanos en los procedimientos físicos o psicológicos o su tratamiento, como tampoco en la experimentación con animales debemos generar dolor en estos seres, precisamente con el tal de obtener un procedimiento científico. Desde otro punto de vista, Bardo en el año 1993 considera que las obsesiones con la figura, la juventud y la perfección física contemporánea afectan por igual a hombres y a mujeres en distinta forma, debido a las ansiedades y fantasías presentes en nuestra cultura. Algunos críticos cuestionan otras implicaciones sociales del énfasis del movimiento en la modificación del cuerpo. En este sentido, nosotros podemos evidenciar cómo actualmente personas muy jóvenes se someten a diferentes procedimientos estéticos que en realidad generan mucho riesgo, tanto para su estabilidad física como la psicológica. Giesen en el año 2004 ha declarado que la preocupación transhumanista en alterar el cuerpo humano representa la consecuencia final del individualismo y la mercantilización del cuerpo propio de la cultura del consumo. Es por lo tanto a notar de que todos nosotros somos continuamente bombardeados por el marketing, la publicidad y los medios de comunicación en las que se habla de la eterna juventud, del cuerpo perfecto, y los seres humanos, tanto hombres como mujeres, están continuamente en una angustia por obtener como todos estos patrones que nos va mostrando la sociedad y que a la final generan diversos problemas tanto en la sociedad como en la cultura, como también muchos riesgos en el cuerpo y en la parte psicológica también. Conclusiones. La nanociencia, la biotecnología, las ciencias de la información son útiles cuando se utilizan para corregir problemas de salud que afectan la calidad de vida de las personas. En este sentido, es importante anotar que son legales las intervenciones cuando se trata de personas que han sufrido mutilaciones en sus miembros inferiores o superiores y que lo limitan para su desplazamiento. Por lo tanto, se justifican este tipo de intervenciones. Por otra parte, los medicamentos deben ser usados para problemas psicológicos y mentales que realmente lo requieren. Por lo tanto, aquellos problemas como la inseguridad, la timidez que anteriormente explicábamos, es necesario que sean tratados por medio de la intervención psicológica, pero ya aquellos problemas como por ejemplo la depresión y el trastorno bipolar sí requieren unos medicamentos que sean recetados por el psiquiatra, ya que es importante recordar que el abuso de las sustancias químicas como los depresores o los estimulantes crean dependencia física y mental y otras consecuencias colaterales.
Por otra parte, las operaciones estéticas deben ser regularizadas en todos los países. Se debe evitar que los hombres y mujeres sean esclavos del consumismo. Y podemos observar que en Colombia y otros países del mundo, muchos pacientes abusan de estas prácticas desde muy temprana edad, generando efectos colaterales muy notables. Y además, buscando la economía, muchas de estas personas no buscan clínicas legalizadas por el Ministerio de Salud Pública de cada país. Finalmente, el tema del desarrollo científico en todas las áreas es un tema que nos compete a todos los ciudadanos, por lo tanto debemos ser muy críticos con las prácticas que se desarrollan en nuestros países, exigiendo medidas de control por parte del Estado y los ministerios de educación. Y nosotros como ciudadanos debemos tener un espíritu crítico y tener la ética precisamente en estos procedimientos, porque en realidad el transhumanismo puede ser positivo en muchos casos, pero en su mayoría afectan tanto la parte física como la parte psicológica y mental, cuando todas estas prácticas tienden a la exageración.